Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy seguimos con los impactos con la serie de impactos hablando del impacto de la energía eólica y la energía solar. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En un vídeo pasado estuvimos hablando de la energía hidroeléctrica y vimos que en los últimos años se había reducido mucho la producción española de energía hidroeléctrica, entre otras cosas por el tema de la sequía, en favor de la energía eólica y la energía solar. Y es que además tanto la energía eólica como la energía solar están dentro de un plan nacional integral de energía y clima que se empezó en 2010 y va hasta 2030 y este año ya se ha actualizado porque no llegamos. Bueno, hay un borrador de actualización del plan, ha habido o está abierto, creo que ya ha cerrado, con una consulta ciudadana y estas cosas. Pero bueno, el caso que pues en esa estrategia, en ese plan nacional integral, pues hay una serie de estrategias sobre la energía eólica y solar y veremos ahora por dónde vamos y qué hemos hecho. La energía eólica es una de las fuentes principales del país, junto con la solar y la hidráulica. En 2010 teníamos, justo cuando empezaba el plan unos 20.000 megavatios de potencia instalada. En la actualidad son 28.000 y teóricamente, en 12 años hemos subido 8.000 y teóricamente para 2030 había que llegar a 50.000, que no llegamos ni por asomo, por principalmente dos razones. Una, los costes de instalación de los aerogeneradores, que son altísimos, y dos, que hay que encontrar un sitio donde poner aerogeneradores óptimo de viento, porque no puede haber ni poco viento, porque entonces no va a salir rentable la instalación, ni mucho viento, porque no pueden funcionar, porque se pueden romper. Y no hay tantos sitios óptimos, y luego la inversión, ¿no? ¿Qué sitios son los más óptimos? ¿Dónde están la mayoría de los campos eólicos, digamos, en España? Pues el 50% de los campos están en Castilla y León, Aragón y Galicia. ¿De acuerdo? Por comparar un poco con otros países que también tienen estrategias de este tipo, Francia en la actualidad tiene unos 34.000 megavatios de potencia instalada, Alemania 126.000 megavatios de potencia instalada y Reino Unido 64.000 megavatios de potencia instalada. O sea, vamos bastante por detrás que otros países europeos. También es cierto que ellos tienen más eólica y menos solar, como veremos después. Ahora, con respecto a los equivalentes de dióxido de carbono que producen de huella de carbono sobre todo la instalación y retirada, ¿vale? Porque durante la producción eólica no hay emisión de carbono, ¿de acuerdo? Los equivalentes de la preparación de los materiales, la instalación o la retirada en el futuro si es necesario, es de entre 7,8 y 16 gramos de equivalentes de carbono por megavatio hora a producir, ¿vale? Se calcula así, en función de la potencia, pues así que se calcula. ¿Ventajas que tiene la eólica? Pues por un lado, es la energía más barata de producir, 0,04 céntimos de euro al kilovatio hora, y es limpia una vez que se instala y es la que menos equivalentes de dióxido de carbono totales produce, ¿de acuerdo? Lo que es su instalación, etcétera, etcétera. Desventajas: la necesidad de encontrar un sitio óptimo, el impacto, sobre todo en ese paisaje visual y sonoro. Si habéis pasado cerca, escuchéis, hay un zumbido muy fuerte, ¿de acuerdo? En donde están los aerogeneradores. Para las aves es un gran problema porque genera corrientes y a veces las absorben y entonces se chocan y pues las matan. Las palas de los aerogeneradores. La energía es variable porque dependiendo de si hay viento o no, pues, o de cuánto viento, pues así se estará produciendo de energía. Y el problema está en que lo vimos con las centrales hidroeléctricas de bombeo en el vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí. Recordad que a la red eléctrica le gusta la estabilidad, que haya no siempre la misma cantidad, pero la energía eléctrica ajustada a la demanda de ese momento. Y claro, la energía eólica no garantiza ajustarse a la demanda. Y eso es un problema. Y luego otro gran problema es
el origen de los materiales, metales, fibras de carbono, de vidrio, de todo, que hacen falta para la construcción de los aerogeneradores es altísima. O sea, el impacto para obtener esos minerales es altísimo. Provienen de minería. De la minería ya también hemos hablado, acordaos, que produce muchísimos impactos al medio, sonoros, de contaminación, de alteración geológica, etc. Así que ese también es otro problema. Eso con respecto a la energía eólica. Con respecto a la energía solar tenemos que separar en dos: la solar fotovoltaica y la solar térmica. La solar fotovoltaica, el objetivo es conseguir directamente electricidad. La solar térmica tiene un doble objetivo. Por un lado, puedes decidir obtener, por ejemplo, en las casas agua caliente, o también puedes obtener agua caliente para luego hacerla pasar por una turbina, hacerla vapor de agua y que acabar consiguiendo, por ejemplo, electricidad, o agua caliente para otro tipo de industrias, ¿de acuerdo? Tiene esos dos fines. Vamos a empezar con la energía solar fotovoltaica, que dentro de la estrategia nacional también en 2010 teníamos 3.000 megavatios de potencia contratada. En 2022 se ha quintuplicado, ahora tenemos 15.000 megavatios de potencia contratada y teóricamente, antes del cambio del borrador, pero todavía no hay cambio definitivo del Plan Nacional Integral de Energía y Clima, para 2030 la idea es conseguir 40.000 megavatios de potencia instalada de placas solares fotovoltaicas. Esto sí se puede conseguir. Si pensáis, de 15.000 a 40.000 es casi como triplicar. Si en 12 años la hemos quintuplicado, pues ¿por qué no triplicarla en 8 años? Así que es algo más factible. ¿Por qué ha tenido este éxito? Porque bueno, previamente al impuesto al sol, que ahí hubo como un parón. ¿Va a salir el sol ahora? Bueno, a mí no me da. Previo a eso, antes del impuesto al sol, la instalación de campos de placas solares es mucho más barato que la de aerogeneradores, así que la mayoría de las empresas tiraron hacia ello. Y además, ¿dónde están la mayoría de los campos de placas solares? En Andalucía, en Extremadura y en Castilla-La Mancha, que hay entre 250 y 300 días de sol al año, de media. Entonces, las oscilaciones, si bien hay una variación, en invierno se cree que se llega a producir un 8% menos de beneficio en estas plantas solares. La variación es menor y por tanto los ingresos son mayores y la inversión también es menor, por tanto el beneficio a largo plazo va a ser mayor y más rápido. Comparando con Francia, Alemania y Reino Unido, en Francia en la actualidad y en Reino Unido hay 12.000 megavatios de potencia instalada y en Alemania 46.000. Los alemanes se ve que se llevan la palma en todo siempre, hijo, de verdad, es una cosa alucinante. Con respecto a los equivalentes de dióxido de carbono, en este caso son unos 8 gramos de equivalentes de dióxido de carbono por kilovatio hora producido. No durante la producción de energía solar, sino lo que, la huella viene igualmente de la instalación o desinstalación de plantas solares. Y con respecto a cuánto cuesta la energía, en este caso el kilovatio hora cuesta 6 céntimos, a 0,06 euros, 0,06 céntimos de euro, ¿de acuerdo? Ventajas de la energía solar fotovoltaica. Pues es silenciosa, a diferencia de la energía eólica, y es limpia, tampoco produce dióxido de carbono. Desventajas: la variabilidad, sobre todo en los días de lluvia. En invierno ya os he comentado que se produce como un 8% menos. Y encima en invierno también hay como una demanda mayor de energía por todo el tema de las calefacciones, entonces pues eso es un problema. Otro problema también es el origen de los materiales, también hay que hacer explotación minera para conseguirlos, y además la gran extensión de terreno que cubren las placas solares. Y que eso provoca destellos que desorientan a los animales, pero voy a hablar de ellos en la térmica que empiezo ahora mismo, ¿vale? Porque es más grave en el tema de la térmica que en el tema de la solar fotovoltaica. ¿Cómo funciona la energía solar térmica? Pues en vez de obtener energía directamente, se calienta un fluido, que puede ser o bien agua o bien aceite. En las domésticas que están en los techos tiene así como un bidoncito de agua encima de la placa,
y pues ya está. En las industriales normalmente es un montón de placas solares orientadas hacia una torre central con un depósito, que puede ser aceite o puede ser agua, y luego ya una vez que se caliente ese depósito, pues o bien se utiliza el fluido caliente, tal que sí, o bien se hace pasar por unas turbinas y vapor de agua, etcétera, etcétera, para conseguir electricidad en el futuro. ¿Cómo vamos con la estrategia nacional esta? Pues en 2010 había de potencia instalada 7.000 megavatios, perdón, 700 megavatios, que me niego a leer un cero de más de la chuletilla esta. En 2022 estábamos en 2.000 y el objetivo en 2030 es 7.000 megavatios de potencia instalada. Vamos, regulinchi, ¿vale? En Europa no hay plantas de energía solar térmica, solo hay de energía solar fotovoltaica, así que no os puedo comparar con cómo van otros países. Pero bueno, el hecho de que no la haya ya es indicativo, ¿no? ¿Cuánto cuesta producir aquí el kilovatio hora? 0,1, o sea, 10 céntimos de euro, bastante más que las otras. ¿Por qué? Porque al final primero tienes que pasar a energía térmica y después a energía eléctrica, si eso. Y la energía térmica tiene muchas más pérdidas que la energía eléctrica, así que al final es más caro. Al final sí que me va a dar el sol. Me escondo así. A ver. Joder, pensaba que ya no iba a salir, que había una nube tonta ahí, pero bueno. El caso ya terminó. El caso que, bueno, pues es bastante más cara de producir y encima tiene una huella ecológica muchísimo más alta, entre 27 y 122 gramos de equivalente de dióxido de carbono por kilovatio hora. Así que realmente no compensa tanto como la eólica y la solar, fotovoltaica. Y luego otra desventaja que tiene con respecto a las otras es que los materiales de las placas solares térmicas no se fabrican en España, hay que importarlos con la consiguiente huella ecológica del transporte. Y por último, que me había dejado pero también afecta a las fotovoltaicas, son los reflejos. Las placas al final hacen como un espejo y reflejan la luz. Y eso provoca una serie de destellos que pueden también desorientar a las aves se lo llevan todo. Se pueden desorientar y quedar cegadas y perder la orientación en el vuelo. Y bueno, pues en la fotovoltaica pues ya está, se pegarán la torta, se equivocarán de nido o algo de eso y no pasa mucho más, pero es que encima en la térmica las placas están hechas para reflejar la luz del sol y concentrar la temperatura en ese depósito, en esa torre de fluido, ya sea agua o aceite. Entonces sí, una de esas... Y a veces también hay espejos para conseguir aún más rebote de luz y que se calienten más los fluidos. Si una vez, sobre todo pasa con rapaces, ¿vale? Pasa por uno de esos haces porque se desorienta y lo cruza, el ala se chamusca del tirón. O sea, hay fotos en internet, no os las voy a poner, no vaya a ser que YouTube encima me bane, pero las podéis buscar si tenéis estómago, si no, no las busquéis. Y se ve como si hubieras puesto de repente un soplete así al ala del ave y muere. O se queda con el ala quemada para siempre en un centro de recuperación de fauna. Así que la verdad es que tampoco es que sea muy alentador. Entre la eólica y la solar pues tampoco está tan mal la cosa, solar fotovoltaica, pero la térmica la verdad es que es la peor de todas, quizá por eso Europa no ha invertido tanto en ella. Y las otras dos, bueno, pues en los próximos vídeos hablaremos de las energías no renovables y veremos que pese a estos impactos y inversiones económicas, siguen siendo mucho mejores. A nivel ecológico 100%, la eólica sería la mejor porque contamina menos y es más barata de producir, pero la inversión inicial es mucho mejor en la solar, más baja, y la recompensa quizás sea más rápida, entonces bueno, pues entiendo que la industria tire más a la solar. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, simplemente seguir ilustrando sobre que todo tiene un impacto y que aunque lo usemos, al menos seamos conscientes y lo conozcamos y podamos elegir qué queremos o de dónde queremos obtener pues nuestra energía en este caso y conocer el impacto que esto está teniendo para poder elegir con conciencia. Cualquier duda, cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.